Queremos mirar ahora al mundo del deporte, queremos mirar al mundo del fútbol después de la victoria histórica en la Champions del Barça en categoría femenina. Vamos a analizar cuál es su impacto en términos publicitarios y económicos y cómo está en estos momentos el fútbol femenino, y lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro próximo invitado, Francesc Cruces, director del Máster en Sports Management de EA Business School. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué ha supuesto esta victoria? Para quienes no sigan el fútbol femenino, les hacemos esa recapitulación. 4-0, esa victoria en la Champions, la primera para este equipo. Cuéntanos, a priori, ¿qué puede suponer esto? Me imagino que ya tan solo en términos de audiencia se hace notar. Bueno, evidentemente, un gran triunfo que lo que hace es poner en el mapa un poquito más al fútbol femenino en esa progresión y en esa carrera hacia la profesionalización que está viviendo. Y realmente esto ha sido este fin de semana un hito importante. Más de 1 millón de personas en audiencia acumulada en España, con un share cercano al 30%. Pues desde luego son buenas noticias para el fútbol femenino. Yo creo que para el deporte femenino en general en el mercado español, y sin duda el comenzar a ver que puede haber también un star system en el fútbol femenino, una cosa que es muy necesaria para el futuro de este deporte en nuestro país. Cuando miramos algunos datos, no tenemos tantas cifras disponibles como es en el caso, por ejemplo, de las categorías masculinas. Tenemos ahí un gap, ¿no?, en cuanto a las cifras, pero sí que vemos dentro de los estudios disponibles, como uno que he visto de la consultora Deloitte, que nos dan un poco la cota de las diferencias, ¿no? Por ejemplo, dice este estudio que el fútbol femenino mueve en España 10 millones de euros por 4.000 millones que mueve el masculino, con lo cual es una diferencia bastante grande, pero también dice el estudio que dentro de muy pocos años se van a llegar a los 1.000 millones de dólares de facturación, y lo que dice es que quizá el fútbol masculino está un poco más estancado, ¿no?, por así decirlo, y que el femenino tiene mucho recorrido, que hay cada vez más demanda y que hay cada vez más interés. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, estos son ganas de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Yo creo que no deberíamos comparar el fútbol femenino con el masculino. La comparativa es muy compleja. Estamos hablando de que el fútbol masculino, y además en el mercado español, es un producto con unas cifras y unas dimensiones estratosféricas. No aguanta la comparación. No podemos comparar las cifras en ningún sentido, pero tampoco podemos comparar el fútbol masculino con el fútbol sala. No es comparable. Sin querer entrar en ninguna polémica, es cierto, por ejemplo, que un club como el Barça, que acaba de ganar la Champions femenina, dedica 6 millones de euros al club en su sección femenina, sobre un presupuesto que ronda los 900 millones de euros, ¿no? Estamos todavía en un camino de progresión, pero como tú muy bien dices, esto es imparable. En los últimos 15 años el fútbol femenino a nivel global está incrementando. El capítulo que hemos vivido el pasado domingo va a ayudar a la progresión, va a ayudar a crecer en visibilidad, por lo tanto va a ayudar a la larga a crecer en patrocinio, pero estamos todavía muy lejos y nos queda un camino muy largo por recorrer, no cabe ninguna duda. Otro de los temas, ¿no?, dentro del camino que queda por recorrer es el de los salarios. Como vemos, o como decías, no se puede comparar, pero bueno, sí que es verdad que es llamativo. En el caso de los salarios, el Barça femenino es precisamente en el fútbol uno de los mejores pagados, pero bueno, todavía no es que esté solo lejos, según he podido estar investigando, de sus homólogos masculinos, sino que también está lejos todavía, por ejemplo, de clubes en Europa, ¿no? En términos de salarios, en términos de poder vivir de esto de forma solvente, ¿cómo crees que ha ido evolucionando? ¿Cuál es la tendencia también? Bueno, ahí estamos lejísimos. Ha sido y está siendo una de las grandes reivindicaciones a nivel mundial, y todavía, desgraciadamente, estamos a años luz. Si no estoy equivocado, las jugadoras del Barça, recién campeonas de Europa, tienen una masa salarial alrededor de 150.000 euros Sí. anuales, la mejor pagada. Eso, pues como decía antes, no aguanta ninguna comparativa con el fútbol masculino, y creo que sería un error entrar en la guerra de quererse comparar con el fútbol masculino,
teniendo en cuenta que evidentemente hay que reconocerle unos derechos laborales si queremos profesionalizar el fútbol femenino. Pero no me compararía con el negocio del fútbol masculino, sino que intentaría reivindicar los derechos y unas ciertas condiciones para que el progreso y la profesionalización sean imparables. Y hay hitos que se pueden conseguir. Por ejemplo, Estados Unidos ya ha reconocido la paridad en salarios cuando se habla de representar a la selección americana. La Federación Americana tiene que pagar lo mismo a las mujeres que a los hombres. Eso es un hito. Estados Unidos está muy por delante, pero hacia ahí tenemos que ir enfocándonos. No comparar el sueldo de un jugador del Barça con una jugadora del Barça, sino ir ganando terreno, ir creciendo en esa profesionalización. Hay un factor que a mí me parece que es muy importante y que a veces no se tiene en cuenta porque estamos metidos en los números, en las cifras y en el dinero. Pero es que el fútbol femenino y el deporte femenino es un resultado de las condiciones socioeconómicas que viven los países. Hay un estudio de la UNESCO que dice que a mejor fútbol femenino significa que es un país socialmente más diverso y, por tanto, más igualitario. Y os tenéis que fijar que las grandes potencias del fútbol femenino son países que tienen esta cultura social y este bienestar, ¿no? Estamos hablando de los países nórdicos, por ejemplo, que tradicionalmente han tenido muy buen fútbol femenino. Suecia, Noruega, Dinamarca. Y no, en cambio, países que triunfan en el fútbol masculino están en el mismo ranking del fútbol femenino. Quiere decir que tenemos que invertir en fútbol femenino porque si invertimos en deporte femenino y en fútbol femenino, estamos invirtiendo en el bienestar social del país y esto a veces nos cuesta mucho de ver este espejo del deporte en la sociedad. Dentro de esa profesionalización, ¿no?, a la que hacía referencia, ¿qué te parece la propuesta que se ha hecho desde el Consejo Superior de Deportes para desvelar que la primera división sea profesional a partir de la próxima temporada bajo el título Liga Ellas? ¿Qué te parecen este tipo de iniciativas o por dónde crees que debería ir el camino? Bueno, sin ninguna duda va por ahí. Si queremos que el fútbol femenino vaya dando pasos, esto pasa por la profesionalización, no cabe ninguna duda. Y al final no hay que olvidar que el fútbol femenino, si quiere crecer, tiene que sustentarse en los tres pilares financieros que se apoya el fútbol masculino y el deporte en general. Que es el patrocinio, los derechos comerciales, la televisión, evidentemente, los ingresos por televisión, y luego lo que se pueda generar en el día del partido, ¿no? Mientras esos pilares no estén bien asentados, no caminará un fútbol profesional femenino estable. Y para eso se necesita el apoyo institucional. Y cuando hablamos de apoyo institucional es no tener guerras, estar todos unidos en un camino estable, en tratar bien los horarios televisivos del fútbol femenino, porque la visibilidad, que las niñas y los niños tengan como ídolos también a jugadoras, eso forma parte de un proceso que no debería ser tan complejo y que pasa por esa estabilidad institucional. Repito, no podemos poner el fútbol femenino un día entre semana a las 3 de la tarde y luego reclamar que el fútbol femenino tiene que crear un Star System. Nadie puede ver los partidos a esa hora y las niñas no tienen como ídolos a las jugadoras, ¿no? Entonces, eso pasa por profesionalización y por una cierta estabilidad y una dirección estratégica única entre instituciones como el Consejo Superior de Deportes, la Federación Española, los clubes y los sindicatos de jugadoras, en este caso. Pues tomamos buena nota de esas recomendaciones. Vamos a ver, ¿no?, si efectivamente se confirma esa tendencia y si vamos poco a poco, bueno, pues abriendo camino también en el sentido del fútbol y, por supuesto, del deporte en general. Francesc Cruces, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.